Me llamo Roberto y llevo más de 20 años al volante. He visto de todo, pero nada se compara con lo que viví. Aquella noche eran las 2 de la madrugada y la ciudad estaba casi desierta. Recibí una llamada a través de la aplicación. Tenía que recoger al cliente en el callejón El Silencio. Luego, debía llevarlo al puente abandonado de la carretera vieja. Un escalofrío me recorrió la espalda. El puente abandonado era un lugar con una reputación siniestra, escenario de suicidios y leyendas urbanas. Llegando al callejón, un hombre alto y delgado emergió de entre las sombras. Llevaba un impermeable negro y un sombrero que ocultaba su rostro. Al puente, dijo con voz fría y cortante durante el trayecto. El pasajero no dijo una palabra, solo observaba la carretera con una mirada intensa, como si estuviera calculando algo. La atmósfera en el taxi se volvió tensa y opresiva, y sentí que el tiempo se detenía al llegar al puente. El pasajero me entregó un fajo de billetes y se bajó del taxi. Se quedó parado en la oscuridad, observándome con una sonrisa macabra. Decidí alejarme lo más rápido posible, pero al mirar por el espejo retrovisor, vi que el pasajero se acercaba a mí corriendo. Aceleré a fondo, pero el hombre era increíblemente rápido. Logró alcanzar el taxi y se aferró a la puerta del copiloto. Intenté sacudírmelo, pero su agarre era de acero. Con una fuerza sobrehumana, abrió la puerta y se metió en el taxi. «No te molestes en huir», dijo con voz ronca. «Tengo un trabajo que terminar». En ese momento, vi el reflejo de un cuchillo en su mano. El pánico me invadió, pero intenté mantener la calma. «¿Qué quieres?», pregunté con voz temblorosa. «Solo quiero un testigo», respondió el hombre, con una sonrisa siniestra. «Un testigo de mi obra maestra». El hombre me obligó a conducir hasta un descampado cercano. Allí me mostró el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada. «Ella era la siguiente», dijo el hombre con una voz llena de satisfacción. «Pero tú eres el siguiente testigo». El hombre me obligó a presenciar cómo desmembraba el cuerpo de la mujer. Me sentí paralizado por el horror, incapaz de apartar la mirada. Aun cuando terminó, el hombre me miró con una sonrisa perversa. «Ahora, tú eres parte de mi obra maestra», dijo, «y nadie te creerá». El hombre me dejó en el descampado, con el cuerpo de la mujer a mi lado. Huí aterrorizado, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Desde aquella noche, vivo con el miedo constante de que el asesino regrese, que él me observa desde las sombras, esperando el momento oportuno para terminar su obra maestra. Las calles de la ciudad nunca duermen, y menos para nosotros, los taxistas. Noches interminables, rostros fugaces, historias que se entrelazan en el asiento trasero. Pero hay carreras que nunca debieron comenzar, destinos que es mejor no alcanzar. Hola, me llamo Javier y llevo 15 años al volante. He visto de todo, pero nada como lo que viví esa noche. Esta es mi historia. Era un viernes de luna llena. La ciudad brillaba con luces de neón y sombras alargadas. Recibí una llamada a través de la aplicación. Tenía que recoger al cliente en la calle número 6 y todavía no sabía a dónde tenía que llevarlo. Algo en la voz del cliente me erizó la piel, pero la tarifa era demasiado tentadora. Al llegar al callejón, una figura encapuchada se deslizó hacia el asiento trasero. No pude ver su rostro, solo una mirada intensa que me heló la sangre. «Conduce», ordenó con voz rasposa. Obedecí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El pasajero no dijo una palabra durante el trayecto, solo observaba la ciudad con una intensidad perturbadora. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. De repente, el pasajero indicó que me detuviera. Estábamos en una zona industrial abandonada.
un laberinto de almacenes en ruinas y calles desiertas. «Aquí es», dijo, y me entregó un billete arrugado. Antes de que pudiera reaccionar, el pasajero desapareció entre las sombras. Lo busqué con la mirada, pero no había rastro de él. Confundido y con un nudo en el estómago, decidí revisar el billete. Al desplegarlo, descubrí que no era dinero, sino una fotografía antigua. La imagen mostraba a un hombre con el rostro desfigurado y en el reverso una dirección escrita con tinta roja: Callejón de la Muerte, número 13. La curiosidad me consumía, así que decidí conducir hasta la dirección. Al llegar, encontré una casa abandonada, con las ventanas tapiadas y un aura de decadencia. La puerta principal estaba entreabierta, invitándome a entrar. Con el corazón latiendo con fuerza, entré en la casa. El interior estaba oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas blancas. Un olor a humedad y moho impregnaba el aire. Mientras exploraba las habitaciones, encontré un diario oculto en un cajón. Pertenecía al hombre de la fotografía, un taxista llamado Ricardo, que había desaparecido misteriosamente hacía años. En sus páginas, Ricardo describía encuentros con pasajeros extraños, carreras sin destino y una sensación creciente de paranoia. Hablaba de un pasajero en particular, un hombre sin rostro que le pedía carreras a lugares olvidados. Una noche, Ricardo recogió al hombre sin rostro en el callejón de la calle Olvido. El pasajero lo llevó a la casa abandonada, donde le reveló un secreto oscuro. Era un espíritu atrapado en el limbo, condenado a vagar por la ciudad en busca de almas perdidas. Ricardo intentó escapar, pero el hombre sin rostro lo atrapó y lo llevó al sótano. Allí, Ricardo encontró un altar con fotografías de otros taxistas desaparecidos. Siguiendo las indicaciones del diario, bajé al sótano. La oscuridad era total, pero pude sentir una presencia maligna que me observaba desde las sombras. De repente, escuché una voz: «Tú eres el siguiente». Una figura se materializó frente a mí, el hombre sin rostro, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra. Corrí hacia la salida, pero el hombre sin rostro me persiguió. Sentí su aliento helado en mi nuca, su mano extendiéndose para atraparme. Logré salir de la casa y corrí hacia mi taxi. Arranqué el motor y me alejé a toda velocidad, sin mirar atrás. Desde aquella noche, no he vuelto a trabajar como taxista. Los fantasmas de Ricardo y los otros taxistas desaparecidos me persiguen en mis pesadillas. Sé que el hombre sin rostro sigue ahí fuera, esperando a su próxima víctima. ¿Te atreverías a subirte a un taxi en la calle Olvido? Nunca sabes quién podría estar esperando en el asiento trasero. La ciudad de Riverwood, antes un remanso de paz, ahora yacía sumida en un manto de terror. Un asesino en serie, apodado el Coleccionista, acechaba en las sombras, dejando tras de sí un rastro de víctimas con un macabro denominador común. Todas eran almas solitarias, personas que vivían al margen de la sociedad. La detective Isabella Easy Díaz, una mujer de carácter fuerte y mente analítica, lideraba la investigación. Easy, atormentada por un pasado oscuro, se obsesionó con el caso, sintiendo una extraña conexión con las víctimas. El modus operandi del coleccionista era metódico y escalofriante. Primero, se ganaba la confianza de sus víctimas, mostrándose como un alma gemela, alguien que entendía su soledad. Luego, las llevaba a lugares apartados, donde las sometía a un ritual macabro
antes de acabar con sus vidas. En cada escena del crimen, el coleccionista dejaba una pista. Una pequeña caja de música, cada una con una melodía diferente, pero todas con un tono melancólico y perturbador. Easy, con la ayuda del forense Dr. Miles Corbin, un hombre excéntrico pero brillante, comenzó a analizar las cajas de música, buscando patrones y pistas. A medida que la investigación avanzaba, Easy comenzó a sentir que el coleccionista la observaba, que jugaba con ella. Recibía llamadas anónimas, mensajes crípticos y pequeños regalos que la llevaban a callejones oscuros y lugares abandonados. Una noche, Easy recibió una llamada del coleccionista. Su voz, fría y calculadora, le dijo: «Sé que me buscas, Easy, pero yo te encuentro a ti primero. Sé que entiendes la soledad, el vacío que carcome el alma. Por eso te elegí, para que seas mi obra maestra». Easy sintió un escalofrío recorrer su espalda. El coleccionista la había elegido, la había convertido en parte de su juego macabro. Decidida a atraparlo, Easy se sumergió aún más en la investigación, descifrando los mensajes crípticos y siguiendo las pistas que el coleccionista dejaba a su paso. Descubrió que las víctimas del coleccionista tenían algo en común. Todas habían perdido a un ser querido de forma trágica y repentina. El coleccionista se aprovechaba de su dolor, de su vulnerabilidad, para convertirlas en piezas de su colección de almas perdidas. Easy, con la ayuda de Miles, logró identificar al coleccionista, un hombre llamado Arthur Reeves, un músico solitario que había perdido a su esposa e hija en un accidente automovilístico. Arthur, consumido por el dolor y la culpa, se había convertido en un depredador, buscando almas perdidas para llenar el vacío en su interior. La persecución final llevó a Easy a un antiguo teatro abandonado, el lugar donde Arthur realizaba sus rituales macabros. El teatro, con su atmósfera lúgubre y sus telones polvorientos, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento mortal. Arthur, armado con un cuchillo afilado, intentó convertir a Easy en su última víctima, pero Easy, con su astucia y determinación, logró superar al coleccionista, atrapándolo en su propia trampa. Mientras Arthur era llevado por la policía, Easy lo miró a los ojos. Vio en ellos el reflejo de su propia oscuridad, el dolor y la soledad que ambos compartían. El coleccionista, en su locura, había creado un espejo de su propia alma atormentada. El caso del coleccionista dejó una marca profunda en Easy. Aprendió que la soledad y el dolor pueden llevar a las personas a cometer actos inimaginables y que a veces los monstruos no son solo los asesinos, sino también aquellos que los persiguen, aquellos que se ven reflejados en su oscuridad. El espectro de medianoche, el majestuoso crucero Oceana Celeste, navegaba por las aguas turquesas del Caribe, un paraíso flotante de lujo y diversión. Sin embargo, bajo la fachada de glamour y alegría, se ocultaba una sombra siniestra. Un asesino en serie, apodado El Espectro, había convertido el crucero en su coto de caza personal. Sandra, una joven camarera con un pasado turbio, fue la primera en notar que algo andaba mal. Los pasajeros comenzaban a desaparecer uno a uno, sin dejar rastro. Al principio, se pensó que eran simples accidentes o desapariciones voluntarias, pero Sandra sabía que había algo más oscuro en juego. Freddie Milton,
el jefe de seguridad del crucero, un hombre corpulento y experimentado, se mostró escéptico ante las sospechas de Sandra. Sin embargo, a medida que las desapariciones se multiplicaban, Freddy comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a un depredador astuto y despiadado. Carol, una pasajera misteriosa y enigmática, con una mirada penetrante y un aura de peligro, llamó la atención de Sandra. Carol parecía saber más de lo que decía, y Sandra sospechaba que podía estar involucrada en las desapariciones. El espectro operaba en las sombras, moviéndose con sigilo y precisión. Sus víctimas eran elegidas al azar, sin un patrón aparente. Los cuerpos eran encontrados en lugares remotos del crucero, con marcas extrañas y símbolos macabros grabados en la piel. El terror se apoderó de los pasajeros, que se encerraron en sus camarotes, temerosos de convertirse en la próxima víctima del espectro. El crucero, antes un símbolo de libertad y aventura, se había convertido en una prisión flotante, donde el miedo y la paranoia reinaban. Sandra, Freddy y Carol, cada uno con sus propios secretos y motivos, se unieron para detener al espectro. Juntos se adentraron en los rincones más oscuros del crucero, buscando pistas y tratando de descifrar la mente retorcida del asesino. Descubrieron que el espectro era un exmiembro de la tripulación, un hombre atormentado por un pasado traumático que buscaba venganza contra la sociedad que lo había marginado. El crucero era su escenario y los pasajeros, sus actores involuntarios. La persecución final llevó a Sandra, Freddy y Carol a la sala de máquinas, el corazón del crucero, donde el espectro había preparado su acto final. Un enfrentamiento mortal tuvo lugar, donde la astucia y la valentía se enfrentaron a la locura y la desesperación. El espectro, acorralado y furioso, intentó hundir el crucero, llevando consigo a todos sus habitantes. Pero Sandra, Freddy y Carol, con su trabajo en equipo y su determinación, lograron detenerlo, salvando las vidas de los pasajeros. El espectro fue capturado, pero el terror que había sembrado en el crucero dejó una marca imborrable. Los pasajeros, traumatizados por la experiencia, nunca olvidarían la pesadilla que habían vivido en el océano celeste. Sandra, Freddy y Carol, unidos por el peligro y la valentía, se convirtieron en héroes improbables, pero sabían que el mal podía acechar en cualquier lugar, incluso en los paraísos más idílicos, y que a veces los monstruos no son solo los asesinos, sino también aquellos que los persiguen, aquellos que se ven reflejados en su oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que una llamada telefónica puede cambiar tu vida para siempre? ¿Que una voz al otro lado de la línea puede helarte la sangre y sumirte en la más profunda oscuridad? La historia que estás a punto de escuchar no es una ficción, sino el testimonio de un suceso real que ha dejado una marca indeleble en la vida de quienes lo vivieron. En un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se encuentra una antigua casa de campo, conocida por los lugareños como la Casa del Teléfono Rojo. Su historia se remonta a la década de 1970, cuando la familia Ríos, compuesta por el matrimonio de Juan y Marta y sus 2 hijos, se mudó a la propiedad. La casa, rodeada de campos de trigo y girasoles, ofrecía la tranquilidad y la paz que la familia buscaba. Sin embargo, desde el primer día comenzaron a ocurrir sucesos extraños.
Se escuchaban ruidos inexplicables en la noche. Las luces se encendían y apagaban solas, y una sensación de opresión invadía cada rincón de la casa. Pero lo más inquietante era el teléfono rojo que se encontraba en el pasillo principal. Un teléfono antiguo de baquelita roja que parecía no estar conectado a ninguna línea. Sin embargo, en ocasiones sonaba un timbre agudo y penetrante que helaba la sangre de quien lo escuchaba. Una noche, mientras Juan y Marta estaban viendo televisión en la sala, el teléfono rojo sonó. Juan, intrigado, se levantó y contestó. Al otro lado de la línea, una voz femenina, ronca y distante, dijo: «Ayúdenme, estoy atrapada». Juan, desconcertado, preguntó quién era, pero la voz no respondió. Solo se escucharon sollozos y gemidos. Luego la línea se cortó. Juan le contó a Marta lo sucedido, pero ella pensó que era una broma de mal gusto. Sin embargo, esa noche, ambos tuvieron pesadillas terribles, donde veían a una mujer pálida y demacrada, atrapada en un lugar oscuro y húmedo. Al día siguiente, Juan decidió investigar el pasado de la casa. Descubrió que en la década de 1950 una mujer llamada Elena había vivido allí con su esposo, un hombre violento y celoso. Elena había desaparecido misteriosamente y nunca se volvió a saber de ella. Juan comenzó a sospechar que la voz que había escuchado en el teléfono era la de Elena y que ella estaba tratando de comunicarse desde el más allá. Decidió contactar a un médium, una mujer llamada Teresa, que tenía fama de comunicarse con los espíritus. Teresa visitó la casa y, al entrar, sintió una fuerte presencia. Afirmó que el espíritu de Elena estaba atrapado en la casa, buscando justicia y venganza. Según Teresa, Elena había sido asesinada por su esposo, quien la había enterrado en el sótano de la casa. Juan y Marta, aterrorizados, decidieron llamar a la policía. Los agentes registraron el sótano y encontraron restos óseos humanos. La autopsia confirmó que pertenecían a Elena, quien había sido asesinada a golpes. El esposo de Elena, ya fallecido, fue considerado el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, el misterio del teléfono rojo seguía sin resolverse. ¿Cómo se comunicaba el espíritu de Elena a través de un teléfono que no estaba conectado? Los rumores sobre la casa y el teléfono rojo se extendieron por todo el pueblo. Algunos decían que el teléfono era un portal al más allá, que permitía a los espíritus comunicarse con los vivos. Otros creían que era una manifestación de la energía residual de Elena que aún buscaba justicia. Con el tiempo, la familia Ríos decidió mudarse de la casa. El teléfono rojo se quedó allí como un recordatorio silencioso de la tragedia que había ocurrido. En la actualidad, la casa está abandonada. Los lugareños afirman que, en las noches de tormenta, se puede escuchar el timbre agudo del teléfono rojo y la voz de Elena llamando a alguien para que la ayude. La historia del teléfono rojo es un testimonio de que hay misterios que trascienden la comprensión humana y que a veces los muertos encuentran la manera de comunicarse con los vivos. Es un recordatorio de que el pasado puede regresar para atormentarnos y que hay llamadas que nunca deberían ser contestadas.